mi papá es campeón nacional de charros. Agradezco a la vida que me haya permitido verla en un campeonato nacional de rodeo. Te das cuenta del gran nivel que México tiene ya ahorita. Lamentablemente me divorcio y caigo en depresión. Gracias por acompañarnos en este espacio. Estoy muy contento de poder estar en un espacio exclusivamente para vaqueras y vaqueros. Estamos hablando del podcast 8 Segundos con César Aguirre y hoy me siento contentísimo de poder recibir aquí en este espacio de NRT México. Estamos desde Monclova, Coahuila, a Angelina Hernández Ornelas, Angie, como te conocemos en el mundo del rodeo. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, muchas gracias. Agradecida de tu invitación. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Excelente, Angie. Estábamos platicando hace un ratito. Tenemos la fortuna de entablar una amistad de la cual han salido cosas bien interesantes y muy bonitas. Y platicábamos de manera natural de todo esto, ¿no? Que conlleva a la vida de la gente de a caballo. Que Así pues es. pudiéramos hablar días, semanas, años y toda la vida, ¿no? Pero a mí me encantaría para dar inicio y para adentrarnos al mundo que nos traes, porque nos traes la historia del origen de la inducción del caballo y cosas de ese tipo, pero obviamente necesitamos saber de ti. Y a mí me gustaría que nos cuentes de ti. ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus padres? ¿Y por qué estás consolidada dentro ahora del mundo del rodeo? Mira, mi nombre es Angelina Hernández y pues mis papás, el señor, el maestro Chencho Hernández, y mi mami pues también, Angelina Ornelas. Soy la segunda hija de este matrimonio, ambos originarios de Lagos de Moreno, Jalisco. Y mi papá, por cuestiones de trabajo, pues vino a caer aquí a Monclova y ya nacimos nosotros. Oye, muy bien. ¿Cuántos hermanos son? Tengo 2 hermanos, varones, y ambos también se dedican a este mundo del rodeo. También dedicados a el mundo del rodeo, pero pues también pasando por muchas facetas, ¿no? Definitivamente yo creo que la mayoría pisamos en ambos mundos, tanto de charrería como de rodeo o de ecuestre, antes de decidir, ¿no? dónde quedarte. Sí, totalmente de acuerdo. Aprovechamos y mandamos un saludo para nuestro buen amigo Chenchín y nuestro buen amigo Edgar, mejor conocido como Garín. Allá por Sabinas. Él se encuentra ahorita actualmente en Sabinas. En Sabinas. Fíjate, Angie, a mí me llama mucho la atención y siempre me ha encantado. Tú sabes que las pláticas con tu papá, no, hombre, es una enciclopedia. Y créeme que me divierte muchísimo porque tiene una forma de contarte y sobre todo datos precisos. O sea, se acuerda incluso de fechas y todo. Ahora me gustaría conocer de tu propia voz tus inicios. ¿Por qué estás consolidada dentro de este mundo y cómo se da eso? Ok, te platico así brevemente. Mira, como comentamos, pues yo nací dentro de un ambiente ecuestre, de caballos, de gente, pues bueno, pues un maestro de la charrería. Entonces, mis primeros años de vida, pues fueron ver caballos, ver gente vestida de charro, en competencias. Mi papá compite. Entonces, para mí fue algo, por ende, ¿no? Era un oficio que ya venía al anillo. Al anillo, como dicen, ¿no? Al dedo. Entonces, adaptas ese estilo de vida. Me gusta. Es un estilo donde te forma. La vida de un charro va muy pegada a formación. O sea, desde el respeto a la bandera, a la Virgen de Guadalupe. O sea, te va formando en muchos aspectos, no solamente en el deportivo. Y eso está padrísimo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo.
para la gente que nos está viendo de otros lugares y que desconoce esta parte, el arraigo familiar, me gustaría platicarles, Angie, sobre quién es el señor Crescencio Hernández, al que con mucho cariño y mucho respeto le conocemos como el maestro. El maestro Chencho. Platícanos un poquito de tu señor padre. Bueno, de raíz de Lagos de Moreno, Jalisco, donde pues todo mundo, los altos de Jalisco, los charros de Jalisco. Entonces, mi papá, a muy temprana edad, él busca su camino. Gracias a Dios encuentra en el deporte de la charrería una oportunidad, tanto de trabajo como de desarrollo personal. Y lo contratan por Monterrey, fíjate. Fue su primer intervención. Ahí empieza sus pininos. Después, algún charro de Monclova. Tengo entendido que el señor Beto Santos que se lo trae para acá, para Monclova. Entonces ya en Monclova él ya se consolida como maestro de charrería, agarra un grupito de jóvenes a los cuales pues los hace charros. Y luego alguno de ellos los hizo campeones. Y pues bueno, de esa manera yo creo que él reafirma el buen toque, ¿no?, que tuvieron para traerlo para acá y que pudiera tener una generación de charros aquí en Monclova. Entonces estamos hablando nada más y nada menos que del pionero de la charrería en Monclova y me atrevo a decir que en la región centro. Porque... ya existían charros, inclusive charros en Sabinas y demás, pero pues ya eran charros de edad avanzada y donde pues de alguna manera se necesitaba las nuevas generaciones, que eran estos niños, hijos de charros, que pues necesitaban ahora sí que al maestro. Totalmente de acuerdo. Pero sí, entonces, ya existían charritos, sí. Correcto. Bueno, el pionero aquí en Monclova, mencionado en algunos libros que ahorita platicábamos también, por ejemplo, en la historia de la charrería de Monclova, del maestro Amador Peña Chávez, en el que tuve la fortuna de leerlo, de conocerlo en la lectura y luego de hoy en día poder considerarlo un gran amigo a tu señor padre y siempre platicamos de eso. Yo lo veía, lo leía, admiraba y nunca me imaginé estar sentado con él platicando y disfrutando de todas sus enseñanzas porque es una escuela. Entonces, ya nos hablaste un poquito de tu papá. Ahora quiero que me platiques un poquito de la infancia. De esa infancia, el mundo maravilloso de crecer en un ambiente de a caballo, me imagino. Tiene muchas ventajas y a veces platicando con otros compañeritos, dicen, no, es que nuestra vida no fue así. Primero, pues, es un ambiente muy sano, para empezar. Y crecer en un ambiente sano, pues, te da una mente sana y donde no tienes a lo mejor tanta malicia, siento yo. Que nuestros juegos eran súbete al caballo, ve por el caballo, trae el caballo y el caballo para aquí y el caballo para allá. Entonces eso te ayuda a lo mejor a no tener la mente divagando en cosas ni travesuras, ¿no? Como a veces el tener amigos que te lleven por algún camino equivocado. Aquí no, pues estuvimos muy cuidados, mi papá siempre fue el guía, entonces no había intervención extra. Eso es muy importante, ¿no? Esa parte de que es literalmente un mundo externo, o sea, sí, el mundo... muy propio, o sea, era un mundito pequeño donde solamente estaba gente charra, gente del ambiente y familia muy cercana, mis abuelos, mis papás, mis hermanos, o sea, no había así mucho convivencia con el exterior, a salvo cuando ya salías a la escuela, pero pues en la escuela, lógico, también tenía su limitantes, porque la maestra pues no te dejaba pararte de tu asiento para hacer cosas que no eran correctas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Quiero que me platiques y nos lleves a esa parte de cómo una niña con 2 hermanos empieza, bueno, más bien yo tengo la imagen tuya que creciste, naciste, o a lo mejor todavía no nacías y ya estabas destinada a este mundo, ¿no? Al mundo de los caballos, por tener una familia tan arraigada
en el caso de tu papá, la charrería, pero también en el manejo y control absoluto de los caballos, un excelente arrendador también. Pero ¿cómo crece una niña en eso? O sea, platícame alguna experiencia que tengas. Si recuerdas de las primeras veces que te subiste a un caballo, que se me hace complicado, porque yo creo que todavía ni caminabas y ya estabas arriba de un caballo. Si realmente recuerdo de la primera vez, no lo tengo. Porque para cuando yo tuve noción o conciencia, yo estaba arriba del caballo. Ya sea porque lo llevaba mi hermano y yo en ancas, o porque alguien me lo llevaba cabresteando. No tengo ese dato, la verdad. Ya fue, yo creo que desde que me pude sostener y vamos a la silla. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahorita me platicabas, fuera de cámaras, que un accidente de tu hermano Chenchín a los 11 meses. Sí, fíjate que mi papá estaba errando el caballo y pues se te hace fácil ponerlo en la silla. Mi hermano se quedó dormido y por ende pues se ladea, ¿no? Aunque mi papá trata de tomarlo del pie precisamente para alcanzarlo y no llegue al suelo, pero la botita pues por el tamaño pues le quedaba grande. Y se queda con la bota en la mano, entonces lamentablemente pues él sí cae hasta el suelo. Pues estaba muy pequeño, pero pues caerte del caballo, imagínate, pues si estás hablando de un metro y cacho. Sí. Gracias a Dios no pasó nada, solamente lo despertó, le curó el sueño. Oye, sí, pero fíjate, yo quería platicar de esto y que la gente supiera allá en casa y quienes está viendo también a través de redes sociales, el cómo se crece, ¿no? El cómo va viviendo un niño a la par a un adulto, porque hoy en día tenemos, y hablando en el caso específico de niñas y niños, ¿no? Es por dar solamente un ejemplo a manera de ilustración. El gusto. Pero tú naciste con el gusto. Yo creo que tú ya no tuviste ese momento de elección, sino que por cuestiones naturales el gusto fue tan fuerte que pues ya decidiste no salirte. ¿O cómo ves tú eso? Yo creo que a fortuna de que lo tomábamos como juego. Y la verdad no sentiste el brinco. A pesar de que ya a muy temprana edad se nos presionó, porque eres hija del maestro. O sea, no puedes no montar. Claro. Y sí, de repente sí sentíamos la presión de que tenías que ser mejor jinete de a caballo, porque eras hija del maestro. O sea, tú no me vas a poner en vergüenza. Claro. Entonces ahí sí fue cuando yo ya tuve conciencia de decir, no puedo no tener el nivel deportivo que tiene mi papá. Y te hablo que mi papá es campeón nacional de charros de varias disciplinas. Bueno, ellos les nombran suertes. Un pialador excelente y luego fue charro completo y campeón charro completo mayor. Entonces la vara estaba muy alta. Está muy alta. Yo no la puedo alcanzar. Sí, totalmente. Fíjense, un dato que conozco del maestro, 4 campeonatos como charro completo. En un solo evento él fue 4 veces campeón nacional y pues la verdad mucha gente dice, ¿cómo? A ver, explícamelo porque no lo entendí. Pues sí, porque él podía participar a su edad como charro mayor y a la vez podía participar como charro completo, categoría abierta, por decirlo así. Entonces, podía con la misma puntuación calificar para ambos. Entonces, al ser campeón charro completo, en automático, pues era campeón charro mayor. Entonces, aparte en la suerte de piales, vuelve a tener los 2 títulos. Entonces, en ese ratito, él se convierte 4 veces campeón nacional de charro completo. Mira, un dato muy, muy, muy bueno de nuestro buen amigo Chencho, el maestro Chencho, como lo conocemos. Oye, Angie, pues creciste en el ambiente charro, ¿no? Y es un ambiente espectacular. Es un ambiente que, francamente, te envidio, ¿no? Es algo maravilloso crecer en una familia de charros de verdad. De unas escuelas impresionantes. Tener a tu papá como una escuela, como bien lo dices, pues obviamente conlleva mucha responsabilidad y a mucha presión,
pero también pues te vas formando a lo mejor de manera natural en muchos aspectos en cuanto al carácter. Yo creo que a mi papá le debo precisamente esto de ser puntual, porque él tiene mucho esa parte de el tiempo de los demás es sagrado y si a las 3 de la tarde te citaron, tú estás 15 minutos antes. Entonces, desde la formación, vuelvo a lo mismo, fui formada con muchos límites o muchas cosas, pero por lo mismo, porque ellos tenían competencias a las 12 del mediodía y ya todos tenían que estar, aunque se trasladaran de una ciudad a otra. Entonces, Claro. ahí estaba la puntualidad presente. Y luego, tu palabra. Tú no puedes dar tu palabra de forma a la deriva. No. Tu palabra es el primer contrato que aunque no lo firmes, tú tienes que sostener tu palabra. Entonces a mí se me educó esa parte, ¿no? En que no podías hablar lo que no pudieras sostener. Entonces, no sé si a todos los charros se educaron así, pero mi papá fue muy estricto en esa parte, fíjate. Sí, fíjate que son la vieja usanza, ¿no? Del charro completo, del charro con valores muy Valores, arraigados, precisamente, ¿no? sí. Yo siento que, pues sí, estaban las tres cosas, porque tú ves al inicio de un congreso y lo primero que ves es un sacerdote dando la misa, haciendo de alguna manera la apertura, ¿no? De un congreso, y luego enseguida la bandera escoltada por 2 charros con sus machetes. Y entonces eso a una niña de 4 o 5 años, imagínate la impresión de ver que todo era muy requisitoso o muy estricto a la hora de hacer los campeonatos, ¿no? Los congresos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a partir sobre esa base de ser hija de un charro muy responsable, que sigue siendo una persona excepcional, una persona de carácter leal, como era el término que utilizaban anteriormente, una persona completa en todos los sentidos, nuestro buen amigo Chencho, el maestro Chencho Hernández. Pero quiero que me cuentes, Angie, el momento en el que empieza la escaramuza acá pues en este caso en Frontera, ¿no? Sí. Por azares de la vida, mi papá cambia de Lienzo Monclova a Lienzo Frontera, y en Frontera pues no existía escaramuza. Entonces algunas compañeritas empezó mi papá, porque yo no recuerdo haber convocado a nadie, pero mi papá empezó a invitar jovencitas, y yo era de las más pequeñas. Yo tenía 6, 7 años cuando empecé a participar. Imagínate a los 6, 7 años tener que aprenderte ejercicios de coordinación, aparte de manejar el caballo, y pues tú sabías que un error era pues golpearte entre un caballo y otro, ¿no? Entonces, Claro. pues sí nos llevaban, ¿no? Le digo, los entrenamientos y el galope. El galope que tenía que tener tu caballo, que fuera uniforme con todos, precisamente para evitar choques, para evitar algún incidente, ¿no? Entre las chicas. Sí, claro, pues la perfección a caballo, ¿no? Es hermoso. A base de prácticas. Es Las prácticas eran a las maravilloso. 5 de la mañana en ocasiones, porque no todas teníamos oportunidad de juntarnos en las tardes. Fíjate, estamos hablando de que a las 5 de la mañana tenían que estar niñas de 6, 7, 8, Sí, 9. variábamos. Había gente ya de 14 años y ya más jovencitas, y yo era la más pequeña de 6 años, pero pues yo vivía en el lienzo y a mí era la más fácil, que decían, ya levántate y vente a montar. Bueno. Ahora sí que no había con que 5 minutos más, No, ya porque no. tenías que estar ahí. Sí, tenía que estar presente. Oye, pero esa escaramuza, Angie, sabemos que es la primer escaramuza De Frontera. de Frontera. Sí. A mí me tocó todavía estar en grupos de escaramuza donde no había reglamento, no existía todavía el reglamento. Entonces lo hacíamos de una forma por el gusto de participar, ¿no? Por el gusto de estar presente en una charreada, o como en ocasiones nos tocó
en plazas ya desaparecidas, como la plaza de nadadores y la anterior plaza o la antigua plaza de Castaños, por Sí. ejemplo, con Cheito Valdés, por ejemplo. Mira, qué buen dato. Nos tocó hacer espectáculo. No se le puede llamar deporte porque en ese entonces todavía no teníamos un reglamento de escaramuzas. Había reglamento de charros, pero no de escaramuzas. Era manera de exhibición únicamente. Únicamente. Y ahí se empieza a pues hacer ruido, ¿no? Porque luego ya viene un reglamento para las escaramuzas, ¿no? Ya como tal. Pero sí, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención de la primera escaramuza de frontera. Tener la dicha de ser pionera en el medio de la escaramuza. Todo equipo charro trataba de tener su escaramuza. Entonces, en ese entonces, mi papá estaba formando el equipo charro de frontera y por ende, pues, había que añadir a la mujer de a caballo. Entonces, en este caso, pues, las hijas de algunos charros más otras compañeritas que invitaron y luego ya de ahí se formó la escaramuza de frontera. Oye, las alazanas se llaman. Las alazanas. Así se llamó el equipo, las alazanas de frontera. Mira qué interesante. Luego vamos a hablar un programa completo, un capítulo completo de eso, porque sé que va a estar muy interesante, pero yo quiero adentrarme más porque tenerte aquí, ¿no? Platicar de la historia, de por qué tenemos caballos en la actualidad, de cómo vinieron los caballos a esta parte del país y esto a manera de posteriormente introducirnos ya en temas deportivos actuales, pero me gustaría que nos contaras, Angie, un poco acerca de la historia del caballo, cómo llega y cómo ha sido su desarrollo. Mira, pues todo llega con la entrada de los españoles, allá por el siglo XV, cuando llega la conquista de los españoles, en una de las visitas de Hernán Cortés, pues él ya llega con caballos a México. Y nosotros podemos decir que es la introducción, pero la historia nos marca que en su momento hubo caballos, no como los que actualmente están, pero sí hubo caballos que se extinguieron. Antes eran caballos así casi tamaño perrito. Okay. Y se extinguieron. Después los introduce nuevamente Hernán Cortés. Y es cuando el caballo pues llega a México y ya llega muy fuerte para quedarse y espero siempre tener caballos aquí en México. Sí. Ok, esa es una parte muy buena. Sí, ya con la llegada de Cortés ya llega un caballo en forma, un caballo sí, ellos ya los montaban, ellos ya los tenían entrenados, domesticados, podríamos decirlo de una manera, que claro, allá por el año que 1619, por allá, es cuando al nativo mexicano se le permite usarlo. El español no tenía autorización de que los... vamos a llamarlo malamente los indios, porque así nos llamaron, pero los nativos mexicanos no teníamos derecho a usarlos. Se usaba mucho como para mostrar la jerarquía, pudiéramos decirlo de alguna manera, entre los que eran colonos y nosotros los que éramos mexicanos nativos, ¿verdad? Entonces, en 1619 se permite el uso de los caballos para gente que pudiera ayudarles en lo que es el ganado, ¿no? En el manejo del ganado en Hidalgo. Esto fue en Hidalgo. En Hidalgo. ¿Y es por eso que parte como cuna de la charrería? Así es. Se le nombra cuna de la charrería porque los primeros mexicanos que lograron montar esos caballos fueron ahí en Hidalgo. Ya nativos mexicanos, como bien lo comentas. Sí, ¿no? Los mentados que después son los caporales, que eran los que se dedicaban precisamente a la ganadería o al manejo de ganado. Ahí nace una vertiente impresionante, ¿no? Sí, porque inclusive ellos empiezan a adoptar la forma o vestimenta que ya el español traía, porque acuérdate que nosotros aquí en México pues usábamos una vestimenta blanca que era de
de esta tela, La manta, la ¿sería? manta, ¿verdad? Y pues cambiamos precisamente a que algunos usaran el, el traje ponciano, así lo llamaban. Creo que por ahí hubo un personaje que se llamaba así, ponciano, y era el que usaba, entonces este era el traje típico ponciano. Pero ya después se convierte en el traje charro, ¿verdad? Digo, según la trayectoria y la evolución, ya fue un traje charro que se usa todavía en la actualidad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, fíjate que son datos muy interesantes y a mí me encanta cómo ya el mexicano literalmente toma las riendas y después de eso viene una historia maravillosa de éxitos y de cosas impresionantes. Después de que ya los mexicanos o nativos montan y empiezan a dominar este tipo, bueno, pues los caballos como tal, ¿qué viene, Angie? Allá por 1948 se hace una guerra entre Estados Unidos y México, donde México pues pierde una parte, un territorio bastante grande de California, Texas, toda esa parte que ahora nosotros decimos que es la frontera. Entonces, había gente mexicana, lógico, en esos territorios que hacían el manejo del ganado. Pero entonces, a la hora que se hace este tratado, por decirlo de alguna manera, y se le cede las tierras de Estados Unidos, a Estados Unidos más bien, toda esa gente se queda del lado americano, se convierte en americano. En Pero automático, se sí. convierte en americano ahora, pero estás hablando que esa gente trae la cultura mexicana donde ya dominaba la soga, inclusive, ya eran personas que dominaban la soga porque manejaban ganado, tenían que agarrar el ganado, ya sea de la cabeza, de las patas, donde tú quieras, pero tenían que dominar el ganado, ¿no? Entonces, el americano empieza a ver, pues, que ellos tenían ese oficio, ¿no? Ese oficio de se le llamaba, vamos a rodear al ganado para juntarlo, traerlo, herrarlo, no sé, marcarlo, hacer lo propio, ¿no? De este oficio. Y ellos decían, vas al rodeo. De ahí Y viene, de ahí ¿no? empiezan ellos a nombrar rodeo porque veían todas las faenas, ¿no? Todas las faenas que hacían los mexicanos, ahora americanos, porque pues ya no les quedó de otra más que quedarse de aquel lado. Y ellos empezaron a notar que tenían inclusive, ya no eran rancheros, ¿verdad? Nosotros lo nombramos ranchero porque eran de un rancho, pero ellos le nombraban vaqueros. Vaqueros, y te voy a decir que tenían otra forma de expresión, porque lógico, el inglés intentando imitar el vocablo vaquero, le nombraban vaquero, con su otro acento, con su otra lengua, ¿no? Bueno, ahí ellos trataban de hablarle, traía el vaquero, pero no, era vaquero, era con otro acento. Entonces, ellos después, Estados Unidos, ya le nombran cowboy, ¿verdad? O sea, el niño vaca, porque Sí, era ya gente relacionado como... al tema de no, ganado, ellos ya ¿no? le empiezan a llamar, es que no, esto de lo vaquero no, vamos a llamarle cowboy. Y es cuando ellos ya empiezan a tener esta parte de sus propios cowboy. Pero nace de esta forma de manejo del ganado. Fíjate qué Muy interesante. estilo de México hacia la cultura americana, ¿no? O más Muy. bien introducirse a la cultura americana. Por otro lado, pues la charrería sigue su curso, ¿verdad? Desde acá, desde que nos dejaron montar los caballos, inclusive se hace una silla especial de charros, se hace las polainas, son frenos, se hace toda esta parte y la charrería sigue su curso, mientras por otro lado Estados Unidos empieza a evolucionar. Ellos ya traían, lógico, la doma de potros, porque el caballo ya había invadido todo México y todo Estados Unidos y toda Latinoamérica. Entonces ellos empiezan a domar potros y agregan esta parte de los toros, y luego a alguien se le debe haber ocurrido montar un toro al igual de tratar de domar un potro, y voilà, nace esto de jinetear toros. Oye, Y no, la hombre, qué adrenalina bárbaro. más fuerte que te pueda
proporcionar el deporte es yo creo que el jineteo de toros. Es impresionante de cómo, como yo lo digo en otros segmentos, son cosas de la historia. Cómo se fue dando el nacimiento, primero la separación del antiguo y extinto estado de Coahuila y Texas, que era uno solo. Con esta separación, pues ya se quedan literalmente de aquel lado unos nativos mexicanos y empiezan, pues ahora sí ya como americanos y siguen el curso de esto, ¿no? Con el rodeo, que era esta forma de rodear al ganado, y Exacto. Se va adecuando el término hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención el nacimiento del deporte más peligroso, más importante, me atrevo a decir esto, del planeta. Pues mira, PBR es una de las asociaciones, pues aparte de más lucrativas, yo creo que de las más conocidas, que empezó en Estados Unidos y pues ahorita ya es mundial, ¿no? Pero mira, allá por 1888 fue el primer rodeo profesional en Pisco, Arizona. Fíjate, qué ahí se generó el primer rodeo de forma profesional, porque hablamos de que amateur y ahí en el rancho, y como me dio Dios a entender, se hacía mucho, ¿no? Digo, ese era el diario de todo cualquier ranchero, de ir a montar la vaca, porque yo creo que todo mundo lo hizo. Era algo a lo mejor que se tenía que hacer, ¿no? Porque, digo, no... ¿En qué más te divertías? Más que pues, ir a hacer travesuras con el ganado. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo el mundo probó esa adrenalina desde muy chiquito de forma, natural, a la deriva, ¿no? Pero el primer rodeo, fíjate, fue en 1888, mientras la charrería acá por México, pues todavía no tenía tanta forma, ¿eh? Lo seguían usando como un oficio y luego, ¿hasta qué año sería? Hasta 1921 fue cuando se crea la primera asociación de charros que se llamó La Nacional. Okay. Ahí, precisamente en Pachuca, Hidalgo, es donde se hace la primera asociación de charros. De ahí, lógico, empezaron otros estados a querer, sobre todo Jalisco, a hacer su asociación, México hacía su asociación, por lo pegadito que estaban ahí con Pachuca. Hasta que pasaron otros 10 años y en 1933 se forma la actual Federación Nacional de Charros. Mira. Y ya es ahorita actualmente la que rige, la que pone reglamentos, la que dice dónde va a ser el nacional y todo lo referente a ya un deporte establecido. Fíjate, si te das cuenta la secuencia que estamos teniendo de tu vida con la creación del rodeo y de la charrería. O sea, estamos platicando a la par de Angie la escaramuza, Angie charra y Angie vaquera, ¿no? Porque van de la mano, pero al mismo tiempo estamos abordando el tema histórico de los fundamentos y los orígenes sobre todo y el desarrollo de estos dos deportes como tal. Qué interesante se está poniendo esto. Oye, entonces, al ya tener estas instituciones, porque hoy en día a lo mejor son consideradas asociaciones, estos organismos importantísimos. Es el más importante en cuestión de charros porque después ya también tenemos asociaciones allá en Estados Unidos y vienen y compiten al Congreso Nacional aquí a México. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y luego ahora te va la otra parte. En 1992, si mal no recuerdo, en 1992, el ingeniero Daniel González, él es el que hace posible que México tenga una Federación Mexicana de Rodeo. Él tuvo la inquietud y dijo, oigan, espérenme, aquí está avanzando mucho el rodeo en México, precisamente porque tiene mucha cercanía a ciertos estados del norte de la República con Estados Unidos, y tú bien sabes que al verlo,
tráetelo para acá, acá lo hacemos también, acá lo imitamos o lo tratamos de hacer igual. Y empezó a conquistar muchos corazones mexicanos el rodeo. Es impresionante. Este estilo ya americano, ya muy propio de ellos, con su reglamento, con sus vestimenta, con toda su formación, ya la traen a México, y en 1992, 1993 se hace ya el primer campeonato entre 5 estados. Sí, okay. Y ahí es cuando ellos dicen, no, pues ya está formada la Federación Mexicana de Rodeo, que año con año, a partir de ese, en 1993, ya ejecuta, ¿no? Ya ejecuta, y que también se ha vuelto importantísima, ¿no? La famosa Federación Mexicana de Rodeo, que ya nos diste otro dato impresionante. Impresionante. Entonces, fíjate ya cómo vamos hasta acá, hasta ya tener rodeo profesional oficialmente en México, rodeo mexicano al estilo americano, con su reglamento y todo lo que conlleva. Sí, ¿no? Ellos ya tienen su reglamento, tienen inclusive pues un comité de jueces, tienen gente que cada febrero hacen una reunión, y si hay que modificar el reglamento, hacen sus adecuaciones. Todo está muy, muy reglamentado, muy en regla, o ya con estipulaciones muy específicas. O sea, ya no es nada al azar. Afortunadamente, por ahí nuestro presidente Guillermo Herrera tuvo muchos acercamientos con otras asociaciones. En este caso, por ejemplo, con la high school en Estados Unidos, y que ahora les permiten tener precisamente una actividad donde jóvenes que ganan los campeonatos en la Federación Mexicana pueden ir a competir con jóvenes que están en Estados Unidos en la escolar, y pues hacer también ellos su participación, ¿no? Que antes nunca, jamás, allá por mis tiempos no pensamos que eso pudiera existir. También por ahí hicieron un acercamiento con PRCA. Y también, o sea, tenemos por aquí en México algunos circuitos donde también esos puntos que hace un jinete mexicano pudieran estar, o se consideran, vaya, en Estados Unidos. Uy, qué entonces, importante. Sí, todas esas sinergias que han hecho con empresas pues afines, ¿no?, a este deporte, pues les ha abierto muchos campos de acción a los jóvenes. Yo te comentaba en su momento, a principios pues todos somos rancheros, porque todo tiene rancho y todo el mundo tiene la vaquita y el becerro y el pollito, y pues eres ranchero. Pero quien se dedicó exclusivamente al ganado pues era vaquero. Entonces, de ese vaquero nace una generación de vaqueros profesionales que se dedican única y exclusivamente a esto, a jinetear o a andar de rodeo en rodeo. Y gente que ya empieza a tener esto como un deporte, ¿sí? Pero la mayoría era con sus inicios o con sus bases porque tenían un rancho. Entonces, nace una generación que ellos se autodominan la vieja escuela. La vieja escuela. La vieja escuela. Y te voy a decir por qué. Porque ahorita nace una nueva generación de atletas. Pero el atleta trae un chip muy diferente al vaquero que te comento ahorita. El vaquero original de rancho. Pues. El de rancho no, o sea, es muy diferente el niño citadino que va con un maestro, con un entrenador, con un coach, llámelo como tú gustes, y le dicen, esta es la técnica que vas a usar porque tú vas contratiempo, y para poder ganar tienes que hacer esto y esto otro. En cambio, el de la vieja escuela tuvo que montar 1000 toros para decir, ya sé cómo ganarle a la gravedad. Ya sé que tiene un centro de gravedad el toro. Ya, ¿sí me explico? Entonces, a tumbo y error fue su estrategia, cuando ahorita el deportista, pues ya trae muchas bases de muchos de los jinetes, y les están dando, gracias a Dios, toda esa experiencia que ellos pudieron recabar, ya se las están dando en charola de plata. Sí, ya sin el batallar de averiguar los movimientos del toro y todo esto, ¿no? Eso les está ayudando mucho a los niños. No hablo de una disciplina exclusiva de jinetes, hablo inclusive, por ejemplo, ahorita los amarradores de chivo. O
sea, ya está, cómo tienes que bajarte el caballo, cómo tienes que hacer el nudo con la chiva, que si vas a usar una madrina, que si vas a usar una soga, que si vas a usar, no sé, que si tiene, que si no, que si... Todo eso ya se los pone precisamente este vaquero, que ahorita ya se convirtió en maestro y que es el coach y que ya le está diciendo a la nueva generación cómo hacer las cosas. No batalles, miradla así. Y si haces esto, vas a reducir el tiempo. Las disciplinas del rodeo, la mayoría son por contracronómetro. Claro. Entonces, pues sí tienes que estar perfeccionando tu técnica precisamente para poder tener buenos resultados. Ahorita, hace unos días, acabamos de ir a la CONADE, donde, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de ir como un coach y te das cuenta del gran nivel que México tiene ya ahorita. Nos falta a comparación de Estados Unidos, sí, pero ya estamos muy avanzados. Eso me dio bastante gusto de ver muchos niños que de repente yo decía, ay Dios, yo nunca había visto una carrera entre polos marcando 21. Oye, Sí, hay un 18 por allá de Brasil, pero pues estás hablando que aquí en México ya para tener en niñas, estamos hablando jovencitas no sé, de 12 a 19 años. Y ya tener esos tiempos, imagínate cuando entran a la abierta. Sí, ya vienen bastante avanzaditas. Oye, qué padre, y hay que seguir muy de cerca. Para la gente que no sabe, Angie estuvo operando algo así como que una especie de reportera, que ella le tocó ir como coach de jinetes de toros. Sí, ¿verdad? Sí. Ibas como coach a la Olimpiada Nacional de la CONADE. Entonces estábamos trabajando de que pues ella estaba allá y me mandaba fotografías, me mandaba videos para yo poder estar mostrándole a todos ustedes lo que estaba pasando con nuestras vaqueras y vaqueros de aquí de la región, lo cual te agradezco muchísimo, Angie. Quiero regresarme un poquito a cómo fue el salto de escaramuza a vaquera. ¿Cómo fue ese cambio tan drástico en cuanto, bueno, me refiero a drástico en cuanto a reglamentos y todo eso, ¿no? Porque es un mundo distinto. Bueno, es una parte de mi vida que la verdad no me gusta mucho tocar por lo sensible. Como mujer, pues llega un momento en que dices, oye, ¿qué va a pasar? Pues no, me voy a casar. Y luego llega la persona y te dice, no, a mí no me gusta esto de que andes involucrada con los charros. Bájate del caballo porque yo le tengo miedo al caballo. Y yo así como que, ¿cómo me dices eso? Ah, ok. Entonces llega un momento en que tu vida muy personal pues te llevó por otro camino. Lamentablemente, a veces uno no pelea por sus sueños, no pelea por lo que le gusta o no defiendes ese punto, ¿no? Y me costaron 5 años de mi vida que yo quisiera haberlos no perdido, pero pues bueno, así se dio la historia. Lamentablemente me divorcio, porque si tú te fijas, pues al no ser afín, pues de repente ya desde ahí venía como que marcado el de que no era. Estaba cambiando tu vida. Sí, ya estaba haciendo muchas modificaciones de que estás hablando que yo nací en esto, ¿por qué me quieres? Me conociste en esto, ¿por qué me quieres cambiar? Bueno, las cosas se dieron así, lamentablemente me divorcio y caigo en depresión. Okay. Y esta depresión, la verdad, sí, ya tenía 3 meses hundida en no sé dónde, cuando llega una persona a la cual, la verdad, espero no se moleste por nombrarlo, pero Guillermo San Miguel fue la persona que a mí me sacó del hoyo. Y me dijo, ya deja eso por la paz, vámonos a un rodeo. Claro, mi primera, o sea, no, me estoy muriendo, espérame tantito, yo no quiero ir al rodeo. Sí, porque, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo quien me lleve. Entonces, ayúdame a llegar. Ahí fue cuando yo dije, es diferente, ¿verdad? No es lo mismo que te lleven de la mano a que tú ayudes al mismo tiempo. Entonces, cuando lo veo desde ese punto de vista, yo llego al rodeo, dije, bueno, al menos le ayudé a alguien. Tuve algo porque estar aquí. Acuérdate que en la depresión piensas muchas tonteras. Todo menos bueno. Nada bueno en la cabeza.
Entonces, llega el momento, yo llego al rodeo, en este entonces era el Consejo Profesional de Jinetes de Toro, y sale otra mano, que en este caso es la de Benicio Cavazos, que él vio en mí lo que a lo mejor yo ni en el espejo podía haber visto, y me dijo, oye, ¿a ti te gusta mucho esto, verdad? Le dije, sí, es que yo toda mi vida he vivido dentro de los caballos y de los toros y me gusta, y esta adrenalina es diferente. Y me invita a estar con ellos en el Consejo Profesional de Jinetes de Toros, ayudarles en la parte administrativa. Oye, pues te encargas de hacer la lista, de hacerlo en computadora y toda la parte administrativa, ellos me abrieron esa puerta. Entonces, para cuando yo volteé, yo dije, no, ¿cuál depresión? ¿Quién estaba depresiva? Nadie estaba depresiva. Esto es lo mío. Regreso con algo tan padre, porque el Consejo Profesional de Toros ha sido una de las compañías, yo creo que más fuertes en cuestión de esta base, ¿no? De montar. Sí. Por eso me gustan los toros. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y tú por qué no barriles? ¿Por qué no polos? ¿Por qué? Yo caí directo a los toros, y ellos me abrieron las puertas, y ya ha sido desde entonces mi mayor motivación de estar dentro de este deporte. No, pues qué bonita historia. Mencionas a dos vaqueros muy reconocidos en el medio en su momento. Con Memo, que tengo la oportunidad de también tener una amistad, de admirarlo. Fíjate, yo quería ser jinete de toros viendo a Memo San Miguel en los rodeos. Un joven que a los 15 años, imagínate llegar y ganarles a gente ya profesional, y de repente dices, trae madera. Totalmente. Y luego fue campeón nacional en el 2005. Creo que fue en Chihuahua el campeonato. En Chihuahua, es correcto. Fíjate que ya le hicimos la invitación, nos va a acompañar aquí también. Qué bueno. Esperemos me da mucho gusto. que tenga el tiempo, porque pues sabemos de sus múltiples tareas, pero estoy seguro de que por acá van a estar. Oye, Angie, entonces te empiezas a adentrar en todo esto, y es como se va dando todo lo de tus certificaciones y todo esto que has hecho, y hasta el momento te tiene, no sé el término correcto, como un juez oficial dentro del rodeo. No, fíjate que todavía después de cuando estoy colaborando con Benicio, Benicio es un personaje que la verdad ojalá que un día también tengas la oportunidad de estar sentado aquí y te explique. Claro que sí. Él es... Ya te llegó la invitación, muy conocedor de todos estos temas, tanto para organizar eventos y Totalmente. así. Yo le aprendí, yo creo que el 80-90% de lo que sé ahorita se lo sé, o lo sé debido a que colaboré con él muy de cerca. Después de él, pues se vinieron otras empresas, inclusive una de Memo San Miguel, que después hizo Bullmanía. Dado que ya tenía conocimiento de esta parte administrativa, pues me invitaban, ¿no? Me invitaban a participar. Pero llegó un momento en el que México tiene muchos eventos por todos lados y no había jueces. Nos quedamos con poquitos jueces, porque el señor Paco Galindo, que es nuestro máster y que es la persona que nos ha enseñado a todos los jueces, yo creo que hay aquí en la República Mexicana, hemos pasado por una clínica con Paco Galindo. Hablo con Paco y le digo, ¿cómo ves? ¿Será posible que nos hagas una clínica aquí en Monclova? Nosotros no tenemos jueces para este tipo de eventos, ¿no? Eventos locales. Porque eventos de talla internacional, pues está Paco y estaban otras personas, ¿no? Pero pues ellos no van a dejar de hacer sus labores para venir a sancionar un evento, un rodeo de aquí, del ejido. Sí, de estos X, ¿no? Estos ejidos de cercanos, pues, de acá de la región. Entonces, otro jinete, Gerardo Escobedo, me dice, tú mera, Angelina, tú le tienes que entrar, y me entrega el cronómetro. Y yo así, no, por Dios, ¿cómo crees que hago? No, sí, tu experiencia va a ser la primera. Pero entonces yo digo, no, esto es mucha responsabilidad, porque
tienes que tener las bases para ser claro. un juez, ¿verdad? Dije, a lo mejor ahorita salgo sin raspones, pero el día de mañana voy a tener problemas. Hablo con Paco, Paco nos hace realmente una clínica donde aprendimos muchas cosas, ya más tecnicismos, después con otro juez, con Rolando Briones, hice Sombra, se le llama Sombra. Oscar Galindo también nos ha invitado a varios rodeos y no, de alguna manera pues hemos tenido por ahí, él me ha coachado a mí, ¿sí me explico? O sea, hemos tenido estas prácticas de que, oye, no, el reglamento no se aplica de esta manera, el reglamento es así. Ah, bueno, ya le aprendes otra cosita, porque en la clínica, lógico, te avientas todo lo teórico, pero la experiencia ya jueceando con un cronómetro en la mano y que de repente, pues no sé, o sea, hasta los nervios te pueden... ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer cuando no estás en posición de dar inclusive un tiempo en el cronómetro? Porque puede fallar. Nos falla el timer y tienes que tener un cronómetro de mano que te respalde. Pero en ocasiones ni eso sabíamos. Entonces te explican todo esto. El reglamento tiene muchas cosas que te pueden pasar en la arena, pero en caso de que no llegue a tenerlo en específico el reglamento, hay otros reglamentos en los cuales te puedes apoyar, como en el de PRCA o así, ¿verdad? Te puedes apoyar en otros reglamentos. Oye, qué padre historia. Ya mencionaste también a nuestro amigo Jera Escobedo, que también ya le hicimos llegar la invitación y también se comprometió a venir acá. Ahora empresario también, después de ser... Ahora tiene su ganadería. Ahora tiene ya su ganadería, campeón con la monta de toros, charro activo todavía, también practicando la suerte de jineteo de toros y ahora también como ganadero dentro del mundo del rodeo, una persona exitosa dentro de los deportes peligrosos que tanto nos apasionan y nos gustan. Oye, Angie, se va forjando ya la persona que eres actualmente en este proceso. Francamente, mira, ya tiene tiempo que nos conocemos y siempre platicamos muy a gusto, pero créeme que no me imaginaba todo esto y me tienes bien emocionado. Es que síguele, por favor. Bueno, es que yo creo que nada es de la noche a la mañana. Yo ya tengo más de 20 años en esta aventura y un día me dijeron, te vas a cansar y entonces lo vas a dejar. Pues yo todavía estoy ¿no? viendo cuándo llega. No se crean, no, al contrario. Me encanta estar en la arena, me encanta estar viendo a los jóvenes ahorita. Por ejemplo, te digo, tuve la oportunidad de ver más de 400 jóvenes en acción en la CONADE y te quedas admirada de que ha crecido una cosa impresionante el deporte. Y algo que también yo aplaudo y admiro mucho, aparte de todo tu conocimiento y de la hermosa persona que eres, Angie, muy limpia. Tengo la fortuna de conocer pues yo creo que a la mayoría de tu familia, si no es que a toda, es una familia muy, muy querida y muy respetada por mí. Ya tuvimos la oportunidad hasta pasar algunas navidades de años nuevos juntos por el tema de la lejanía de mi familia. Siempre bien recibido, claro. Siempre, y no, hombre, me salgo rodando de ahí, que se come delicioso, pero sobre todo aprendes de la calidad humana de la gente y es algo que yo te reconozco mucho. Tocabas el tema de los nuevos vaqueros, que te emociona ver eso. Yo sé que tienes una parte muy importante dentro de la formación y el desarrollo, el impulso, pero sobre todo del apoyo que le das a un vaquero juvenil. Eres promotora del deporte en toda la extensión de la palabra y ahora nos vamos a brincar de esa parte profesional a algo que también a mí me llama muchísimo la atención, te aplaudo y te admiro muchísimo, que es Fundación Motivo. Una fundación que creaste con muy buenas intenciones y que sigue rindiendo frutos, y me gustaría que me contaras qué es esta fundación, cómo nace y qué estás haciendo en la actualidad. La fundación fue la respuesta que mi corazón tuvo hacia el rescate a mi persona. La primera persona que se le ayudó a no terminar mal
fue a mí. Y de ahí yo dije, bueno, tengo que devolverle un granito de lo mucho que me dio. Y no hablo deportivamente hablando, hablo de la parte en la que yo ya estaba perdida después de mi divorcio y donde el deporte me rescata. Entonces yo digo, ¿cómo puedo yo devolver algo al deporte? De ahí viene el nombre. Motivos. Ese fue mi motivo. Y se le puso motivo con el número 4 romano. Si alguien lo alcanza a ver, es un motivo 4, porque tiene precisamente 4 fundamentos o 4 objetivos. Ayudar al caído, que en este caso es los vaqueros o jinetes que hayan tenido un accidente. Motivación o impulso, más bien, hacia jinetes que tengan trayectoria, o sea, los que ya tienen trayectoria y que puedan ir, por ejemplo, Bruno Hurtado, que va a ir a Wyoming y que por lo que gustes si quieras, pues ellos tienen que recabar fondos porque no están subsidiados. Entonces Fundación se le dio por ahí un apoyo económico a Bruno para que él pueda pues no pasar carencias. A lo mejor no es lo suficiente porque nunca va a ser lo suficiente y menos en Estados Unidos, que ahorita los costos están estratosféricos. Entonces, por ahí se le hace un apoyo. El otro es a empresas. Cuando se organiza un evento, nosotros tenemos el otorgarle o levilla o darle un patrocinio a los, ¿cómo se llama? A los organizadores de los eventos, ¿verdad? Y el cuarto de nuestros objetivos es precisamente a nuevos valores. Estos niños que a lo mejor por lo que apenas empiezan a ver qué es la disciplina y pues que les falta el pretal y que no tengo para las chaparreras y que ahí andan todo batallando, el mundo de ¿no? gastos Entonces, que puede truncar la carrera de un vaquero. Sí, que ni siquiera la deje empezar. Uh-huh. Entonces ahí también tenemos el apoyo para ese tipo de niños. Entonces yo me recargo, y lo voy a hacer abiertamente, me recargo más a jineteo de toros porque fue la disciplina que a mí me abrió por primera vez las puertas. Entonces yo creo que siempre te vas a encariñar más con esta parte, ¿no? Con lo básico o lo que a ti te pegó como persona. No, todas las disciplinas son maravillosas, todas tienen su toque maravilloso, ¿verdad? Su toque en la que te hacen sentir que esto es lo máximo. Entonces, pero para mí lo que me toca el corazón es precisamente el ver cómo un jinete de toros arriesga su vida por 8 segundos de gloria. Y fíjate, siempre se me ha hecho a mí súper complicado decir, ¿qué tienes en la cabeza? Sí, totalmente. Yo los conozco, pero aún así no te puedo decir qué tienen en la cabeza. Es algo muy impresionante y justamente, Angie, diste con el objetivo central de este podcast. De que nos describas esa emoción. Y justamente este podcast lleva por nombre 8 segundos, que es un mundo. O sea, el mundo te puede cambiar en 8 segundos. Lo describo en distintos artículos que he tenido la fortuna de escribir, en reportajes y también en videos. 8 segundos marcan la vida de un vaquero y de toda la gente que rodea al vaquero. Angie, se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin que antes la gente conozca otra faceta muy bonita y muy admirable. Y quiero que me describas la emoción que tienes en la arena cuando te toca estar como juez y ves a tu hija triunfar como vaquera. Es indescriptible porque a diferencia de cuando tú lo haces, yo creo que no tienes esa parte de que, si me pasa algo, pues no pasa nada, soy yo. Pero cuando otra personita, a la cual aparte de amarla con todo el corazón, le expones, pues no, están dos cosas se encuentran, dos emociones. La emoción de decir que no le pase nada, por favor, que no se caiga, que ya no te importa si gana o no gana. Y por otra parte, verla triunfar, verla ganar, verla hacer las cosas correctas, pues claro que te llena de emoción y de orgullo y de satisfacción, porque tú dices,
Samantita, hasta para vestirle vaquero batallaba. Entonces ella decía, no, yo no quiero vestir vaquero. Y de repente verla que un día me dice, mamá, sí quiero ser barrelera. Y luego, no, ya quiero probar lazos y quiero probar otras disciplinas como amarre chiva. Es una vaquera completa. Entonces, Se te iluminan los ojos, man. Mi corazón hizo y estalló así como los juegos artificiales. Sí. Así hizo mi corazón ese día y desde entonces, la verdad, agradezco a la vida que me haya permitido verla en un campeonato nacional de rodeo, o sea, en la fiesta grande. Y fue en 4 disciplinas. Entonces, cállate, imagínate. Yo decía, no puede ser. O sea, mi hija, no como amateur, sino ya ya profesional. Ya profesional. Ahorita ya brinco de ser juvenil a ser abierta. Ahorita ya está en una categoría abierta, entonces cállate. No, hombre, pues ¿Qué te puedo decir? La mamá gallina se queda chiquita. Si yo quisiera expresar todo lo que siento cuando veo a mi hija y sobre todo, pues yo tuve la fortuna de tener a mi papá como coach. Dado a que yo me divorcié, pues no tengo una pareja que pudiera en un momento dado decirle, ándale, mija, haz esto, anda. Pero tengo la fortuna de tener otro maestro estrella como es mi hermano. Sí. Mi hermano Chencho, que le sabe a la rendada, a la floreada, al lazo, y le ha detectado muchos errores a mi hija, como en cuestión de su vista, y que yo, la verdad, yo digo, yo que soy su mamá, no me había percatado. Y él, Chencho es impresionante. Es una persona que tiene un ojo muy clínico y detecta precisamente en dónde pudiéramos nosotros hacerle apoyo al deportista para que se pueda desarrollar. Él es un desarrollador y hay una gran diferencia entre un entrenador y un coach a un desarrollador. Totalmente de acuerdo. Mi hermano es un desarrollador de deportistas. Y ahora sí, como lo dice el eslogan de su arena, 3 centenarios. La arena 3 centenarios. Cuna de campeones, literalmente. Tu casa, claro que sí. Muchísimas gracias, Angie. Pues no me queda más que agradecerte. Pudiéramos seguir hablando y créeme que me tienes bien emocionado. Estoy seguro que la gente que está en cabina también está muy emocionada, pero sobre todo la gente que amablemente nos sigue desde su casa, a través de televisión, a través de redes sociales y a través de todos los espacios de NRT México y NRT Media. Te agradezco muchísimo. Al contrario, agradecida, la verdad, de este espacio. Espero poder haber aportado un granito de arena como siempre ha sido mi intención y que sí invitarlos también a todos ustedes si tienen algún dato que se nos pasó y quisieran enriquecer esta plática, pues ahí adelante. Yo creo que las críticas constructivas siempre van a ser buenas. Siempre suman. Bienvenidas las críticas. Pero críticas constructivas, por favor. Así es, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa, en NRT México y NRT Media también, pues ahora NRT Podcast, en esto que es 8 segundos con César Aguirre. Mi querida Angie, te agradezco muchísimo. No es la primera ni la última, como siempre te digo, y estoy muy, muy seguro que pronto vamos a grabar algo también con tu orgullo que es Ami. Claro que sí, la invitamos también. Gracias. No me hace caso, Gracias Angie. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.